Han votado a favor 65 congresistas, en contra 36, abstenciones 24. En consecuencia, ha sido omitida la moción de orden del día del pedido de vacancia del presidente de la República. Señores congresistas, se suspende la sesión por 20 minutos y se convoca a Junta de Portavoces con el objeto de fijar el día y hora de la sesión en la que se va a debatir y votará el pedido de vacancia, en el cual se invitará al señor presidente de la República para ejercer su derecho de defensa, conforme al inciso C del artículo 89A del reglamento del Congreso. Se suspende la sesión y se convoca a Junta de Portavoces. Lo único que yo digo es que como Ejecutivo tenemos que preocuparnos en atender las necesidades de la población en un momento que estamos pasando por la crisis sanitaria más difícil de la historia del Perú. Y que esta crisis, esta pandemia, nos obliga a todos a trabajar con más esfuerzo, pero lo más importante, unidos, sumando esfuerzos. Si alguien quiere aprovecharse de la coyuntura para beneficios propios, partidarios, electorales, el pueblo estará pendiente. Y será el pueblo el que castigue esas actitudes. Nosotros no vamos a renunciar, porque tenemos un compromiso con el Perú y estamos trabajando. Muy buenas noches, seguidores de Pirua.p. Esas fueron las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, esta mañana, antes que el Pleno debatiera la moción de vacancia en su contra. Como sabemos, el Congreso de la República aprobó finalmente esta moción de vacancia y el día 18 de septiembre se va a debatir esta moción en el Pleno. Esta noche nos acompañan 3 jóvenes líderes en política, con quien vamos a conversar precisamente sobre la coyuntura política a nivel nacional. Está con nosotros ya Daniel Cáceres Bartra, activista de derechos humanos y fundador de SOA Perú, una organización que promueve la conservación marina. Alesia Ramos, estudiante de Derecho, representante peruana en el Congreso Internacional de Mujeres Líderes Emergentes. Y Luis Morales, bachiller en arquitectura e integrante del Parlamento Joven en Piura. Bien, ahora sí vamos a compartir con ustedes rápidamente lo que son las salas situacionales, porque en medio de esta crisis política también nos encontramos enfrentando la crisis sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus. A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, tenemos 1.026 casos confirmados en las últimas 24 horas de COVID-19, de los cuales 108 personas han fallecido, lamentablemente. La cifra acumulada ya de casos de COVID-19 en el país es de 710.067 casos de COVID y 30.344 fallecidos. Además, en la región Piura podemos reportar también la sala situacional de la Dirección Regional de Salud. Tenemos ya 55.212 casos de COVID-19, de los cuales 42.460 han librado esta batalla, pero 2.217 lamentablemente han fallecido. Bien, en medio de esta crisis sanitaria, enfrentamos ahora también una crisis política a nivel nacional generada por la difusión de unos audios en los que se involucra el presidente de la República, Martín Vizcarra, en un sonado caso de corrupción a nivel nacional, como es el del personaje Richard Cisneros, que es muy cuestionado por sus contratos con el Estado a través del Ministerio de Cultura. Sobre esta situación vamos a conversar el día de hoy. Queremos conocer qué es lo que opinan los jóvenes sobre cómo se viene desenvolviendo la clase política en nuestro país. Estamos ya con nuestros invitados de la noche. Ellos son Daniel Cáceres Bartra, activista de derechos humanos, Alesia Ramos, estudiante de Derecho, y Luis Morales,
integrante del Parlamento Joven. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias noches. por la invitación. Bien, como les había mencionado, queremos conversar con ustedes y conocer sus puntos de vista respecto a la situación coyuntural que nos aqueja ahora mismo, que como decía, estamos enfrentando una pandemia que no solo afecta a nuestro país, sino a todo el mundo. Quiero saber, empezamos con Daniel Cáceres. ¿Qué opinas tú de toda esta situación, de este enfrentamiento político que existe, no de ahora, sino desde que se ha iniciado, creo, el gobierno? Ha habido una suerte de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y ahora pues tenemos un nuevo pedido de vacancia que enfrentó ya el anterior presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en 2 ocasiones, en la segunda tuvo que renunciar. Y ahora pues tenemos al presidente Martín Vizcarra con una moción de vacancia que será discutida en los próximos días. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Creo que mi opinión principal es que creo que los jóvenes tenemos una responsabilidad bastante grande en lo que es el relevo generacional en los siguientes momentos de la política. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que como los gobiernos pasados no ha habido un buen involucramiento de los jóvenes, nos hemos quedado con mala calidad de representantes de la democracia. Y lo podemos ver claramente en ese escenario con el Congreso, porque básicamente esto es un show. Un show porque no hay propuestas que debatir, no hay propuestas interesantes, no hay propuestas que ellos quieran levantar que en verdad sean de importancia y que pueda generarles ese protagonismo que necesitan. Los congresistas que están ahí más que todo porque quieren un protagonismo propio. Y lo vemos porque no tienen una cantidad de gente que representa más que la FREPAP y otros Frente Amplio, que tienen un grupo de gente sólida, un partido político, de una militancia fuerte que los apoya y los acompaña, pero los demás políticos que están ahí no tienen esa militancia atrás de ellos que los apoya. Simplemente están ahí porque han querido construir su propia campaña. Entonces cuando están ahí, buscan hacer show para poder ver quién acapara más las cámaras, para poder estar ahí y ganar más poder. Entonces creo que es importante que los jóvenes nos involucremos más. Lamentablemente nuestra generación también ha sido bastante apolítica, lo que significa que no le gusta meterse en política, y eso termina generando ese escenario, que cuando la gente buena no se mete en política, los jóvenes no se meten en política, dejamos espacio solamente a la gente mala, a que quede ahí, a estar y hacer un show. Tenemos que estar debatiendo propuestas. La vacancia no va a solucionar ni una sola crisis. Tenemos miles de desempleados y miles de muertos, y creo que ese es el problema principal que debería estar enfocándose el Congreso. ¿Ustedes creen que no se está enfocando, nuestros representantes políticos a nivel nacional no se están enfocando en los problemas de fondo de nuestro país? Alesia, ¿qué opinas tú de esta situación? Hola, buenas noches con todos, con todos los televidentes y con mis compañeros quienes estamos aquí opinando sobre ese tema coyuntural. Quiero empezar mi intervención resaltando una frase que mi profesor de ciencia política nos repetía mucho. Tanto en la física como en la política, los espacios siempre se llenan. ¿Qué quiere decir esta frase? Que nosotros, si no tenemos la voluntad de participar en política para cambiar nuestra realidad y transformarla, entonces otra persona lo hará. Y no siempre esta persona que nos representará tendrá esas mismas convicciones de cambio, de transformación que nosotros queremos. Estas crisis se han generado por audios, no solamente esta que estamos viviendo ahora, la de Vizcarra, sino también la de Kuczynski por los videos que difundió el congresista Mamani. Me parece irresponsable, la verdad, de que se promueva este tipo de crisis política con la vacancia mientras estemos en un estado de emergencia, un estado de crisis sanitaria. Lo que me preocupa también es la repercusión a nivel de imagen internacional que pueda tener nuestro país. Llevamos tiempo queriendo entrar a organismos internacionales como la OCDE y para ello necesitamos tener un nivel de gobernabilidad bastante alto. Con las constantes crisis políticas, estamos a años luz de ingresar a organismos que velan por la gobernabilidad y la democracia. Bien, vamos a darle la participación a un piurano que también nos acompaña esta noche para conocer, pues, qué opina de toda esta situación. Luis Morales es bachiller en arquitectura y además integrante del Parlamento Joven. Coméntanos un poco en qué consiste esta organización y qué relación tiene, digamos, o si tiene algún roce con el Parlamento actual. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Primeramente agradecerle a Perú.p por la invitación, a mis compañeros
y a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Bueno, ya lo mencionaste, soy bachiller en arquitectura y también integrante del Parlamento Joven en el año 2017. Primeramente, decirles de que el Parlamento Joven viene de parte del Congreso de la República, o sea, es como decir un pequeño acompañamiento de los jóvenes con fines a política, pero de la mano del Congreso de la República, donde se promueven leyes a través de cada departamento, y al unir todas las leyes que se lleguen a promover, se debate una, se escoge una para que se dé prioridad dentro de un pleno de consejo, ¿no? En el Congreso se desarrolla un pleno y se ven si se aprueba o no, en total de afianzar. Eso es un poco el tema del Parlamento. Ahora el tema por el cual nos hemos reunido acá, para un poco compartir en este conversatorio un poco de las ideas, recalcar también las opiniones de mis compañeros anteriores y sobre todo decir algo, ¿no? Nosotros, a todos los peruanos y a este país, Perú, que es un poco, se puede decir, de alguna otra manera dominado por ciertas circunstancias, a las autoridades les gusta gobernar sobre borregos, a personas que no se informen, personas que estén siempre distraídos, que estén enfocados en otras cosas, ¿no? Y es eso lo que se ha convertido ahora esta política y sobre todo estos congresos. Se ha convertido en una especie de faranduleo, en una especie de puro show, de puro circo, de darle prioridad a ciertas cosas y no en estos momentos que nos encontramos en una crisis sanitaria, ¿no? Llegarnos a preguntar primeramente, o sea, ¿en qué país se debate que ningún jefe de Estado esté involucrado con sentencias penales o judiciales, ¿no? Llegar nosotros hasta ese punto de colocar una ley para que no participen, ¿no? O sea, moralmente no tenemos esa empatía con el ciudadano de decir, si yo estoy en falta, ¿por qué voy a postular? ¿Qué ejemplo voy a dar, no? O sea, como que los morales del peruano estamos muy mal vistos a nivel internacional. Y sobre todo, no sé si culparnos a nosotros por elegirlos o culparlos a ellos por darles una responsabilidad que no se merecen, una responsabilidad que les ha quedado muy grande para el cargo que tienen, ¿no? Es un poco de mea culpa y un poco también de involucrarse de ellos, ¿no? Pensar de que han sido elegidos para dejar buenas arcas, buenos caminos para las futuras generaciones y que nosotros ya no somos el futuro, sino el presente. No tenemos un poco ese dinamismo de política y un poco de involucramiento, y tampoco un poco de parte de nuestras autoridades, un poco de conciencia a la hora de tomar decisiones, ¿no? Estamos metidos en manos de personas de que van a generar siempre inestabilidad política y no en personas de que van a generar una gobernanza política, ¿no? Yo creo que ese sería un punto de inicio. Claro, has tocado un punto importante que es precisamente el tema de la reforma política, ¿verdad? Que se cuestionaba mucho que no se ponga a debate, que hoy día finalmente se aprobó en el Congreso luego que el propio presidente saliera y dijera que ese también era un tema importante a debatir, ¿verdad? Quería preguntarle a Daniel, ¿qué opina precisamente de este tema de la reforma política, que no solamente abarca lo que decía Aldair, que los candidatos o las personas que tienen sentencias no deben postular? O sea, ni siquiera somos, como él dice, conscientes de que si una persona está involucrada en actos irregulares, no debería presentarse como un representante político, ¿verdad?, para postular a un cargo público, porque eso ya lo desmerecería. ¿Qué opinas tú de toda esta situación y además de los proyectos de reforma que están pendientes, como el financiamiento de los partidos políticos, como la constitución de estas organizaciones, una mayor transparencia y la fiscalización que se debe tener para garantizar precisamente candidatos idóneos, ¿verdad? Bueno, yo creo que la reforma política es algo que ha sido pensado con conciencia y ha tenido reflexión. A mí me parece que es algo que está muy bien hecho, o sea, me parece genial que tengamos elecciones internas, transparencia, impedimento de que se lancen candidatos con impedimentos legales y por denuncias, el tema también del voto preferencial, también que se elimine, y que por fin la ley orgánica también de los partidos de elecciones y las inscripciones sea mejor hecha. Creo que la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra representación en la democracia es porque nuestra manera de hacer política no era una manera en verdad democrática, y lo podemos ver claramente en la manera en que tenemos un modelo económico, por ejemplo, que a pesar de que la mayoría del país
no esté de acuerdo en la manera en que se hace las ganancias, la riqueza, la acumulación de riquezas, no está de acuerdo con que lotes petroleros, no está de acuerdo contra lotes de hidrocarburos, no está de acuerdo contra proyectos, y a pesar de eso se les pasa encima, ahí nos damos cuenta que ahí no hay una democracia verdadera. En verdad yo creo que la reforma política va a ayudar bastante en eso. Y también, por ejemplo, en la descripción de los partidos políticos, porque, por ejemplo, miremos el Nuevo Perú, que es una organización que tiene base en distintas regiones. Para que sea escrito como partido, antes tenía que tener 1 millón de firmas. Mientras que partidos, por ejemplo, como el de Podemos, simplemente porque tenían plata podían conseguir 1 millón de firmas, a pesar de que no tuvieran representación en las regiones, a pesar de que no tuvieran una militancia, simplemente contratando a gente, podían conseguir las firmas necesarias para que puedan inscribirse como partido. Entonces después simplemente sale esa persona que mete a sus amigos ahí para que se le hacen al Congreso, y obviamente como tienen plata, terminan entrando. Necesitamos en verdad partidos que tengan una asegurada su militancia, partidos que en verdad que tengan democracia interna, que puedan llevar a representantes que en verdad representen a personas al Congreso y que puedan llevar luchas. Necesitamos representantes indígenas, representantes de los campesinos, que en verdad han sido líderes toda su vida, no simplemente gente con plata que ha conseguido plata la mayoría de veces de manera ilícita, o destruyendo nuestra naturaleza o vendiendo nuestros recursos, que termina llegando ahí. Claro, precisamente lo que hablábamos, ¿verdad? Las bases sólidas que se necesitan en los partidos y que lamentablemente no tenemos. Hace años tenemos partidos, los dos más antiguos que tenemos se han visto involucrados en temas irregulares, en actos de corrupción, y hasta ahora no tenemos un partido con solidez y sobre todo con moral, con valores, que pueda decir, vamos a presentar candidatos que realmente valgan la pena, ¿verdad? Alesia, ¿qué opinas tú? Y por ejemplo, tenemos ya vísperas, un año electoral. ¿Estarías tú dispuesta a involucrarte en política en torno a la situación que vivimos ahora mismo? Bueno, creo que opinar sobre el futuro electoral de nuestro país es un poco prematuro, ya que aún faltan evaluar algunas reformas constitucionales en el Congreso, como lo que decía Daniel del voto preferencial y el financiamiento de partidos políticos. Hoy, por ejemplo, se aprobó una ley para que personas que estén sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos no puedan participar de cargos públicos, y eso me parece un gran avance. Sobre mi participación política, sí me gustaría, de hecho creo que participar en política es una manera de transformar nuestras realidades y colaborar con un mejor destino para todos. Me sumo también al comentario que hizo Daniel sobre la representatividad, ¿no? Necesitamos distintos perfiles en los congresos que puedan representar distintas causas. Por otra parte, también tenemos que asegurar lo que es la integridad de nuestros funcionarios, no siempre postular a un cargo público va a hacer que esa persona nos garantice integridad, ¿no? Valores. Y eso es lo que debemos asegurar con una reforma política, ¿no? Que nuestros funcionarios tengan integridad, tengan valores, honestidad, asegurarnos también como votantes de que tengan una trayectoria política y que nos dé la garantía de que saben en qué se están metiendo, cómo funcionan las organizaciones. Por ejemplo, un congresista que te promete hacer obras de arranque, no hay que votar por él porque sabemos que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Entonces, bueno, en esa línea de mi comentario, ¿no? Reforzar las instituciones públicas y tener parlamentarios, no parlamentarios específicamente, ¿no? Pero funcionarios públicos que entren con probidad a servir al país. Muy bien. Luis, ¿qué motiva a los jóvenes en estas circunstancias a involucrarse en política y qué los desmotiva? Bueno, ya sabemos que tenemos varias opciones para no sentirnos motivados por la política o para que ustedes no se sientan motivados por involucrarse en estos temas, pero ¿qué sí los motivaría? Sabemos además que los jóvenes forman parte de una fuerza importante en el país que decide generalmente a qué candidato darle su voto y que sin duda está dentro del grueso del
del público electoral por el que siempre los estrategas de campaña se preocupan mucho, porque recordemos, por ejemplo, las candidaturas anteriores, varios candidatos se animaron incluso a bailar estos ritmos de reggaetón, de rap, a ingresar en sus campañas, estos con el fin de atraer precisamente al público joven, porque como decía, forman parte del grueso electoral y también deberían formar parte pues de las candidaturas, porque son quienes conocen las necesidades de los jóvenes, ¿verdad? Sí, bueno, primeramente la motivación de cada joven, yo creo que es personal. Sobre todo el tema va por la realidad en donde vive, ¿no? Personalmente soy de un distrito del Bajo Piura de La Unión, un pueblito chiquito, y entonces ver la realidad, yo tengo 25 años, desde que he nacido, desde que tengo uso de razón hasta la actualidad, sigo viendo calles sin asfaltar, un sistema de agua y alcantarillado muy nefasto, un sistema de electrificación de todas las calles que no existe, un sistema de una expansión urbana muy desordenada, escasa fiscalización sobre eso. Y yo creo que va parte desde ahí, ¿no? Yo creo que cada joven que conoce la realidad y que no ve cambios a lo largo del tiempo, va a motivarlos a involucrarse en este tema de lo que es la política, involucrarse a un tema de un cambio. Porque visto desde su parte, desde persona tanto natural, profesional o desde encargo del sector privado donde esté, no va a poder hacer muchos cambios que sí podía hacer una persona con un poder en un cargo público, ¿no? Yo por eso creo que la motivación personalmente viene del entorno de donde vivo, ya sea las personas, en este caso es mi ciudad, pero también las personas que me rodean, las personas con las que convivo, las personas con las que me van formando, ¿no? Esa es la motivación principal. ¿Qué nos desmotiva? Aquí viene un poco, cuando participé en el Parlamento joven, Piura presentó una ley, nosotros como jóvenes presentamos una ley donde cada partido político que se presente como candidato, que si bien está dado de que hay una involucración juvenil dentro de una plancha electoral, y sobre todo los jóvenes siempre los colocan en la parte final de las listas. ¿Con qué fin? Con el fin de que al final, si bien ellos ganan, los retiren, ¿no? Y entran el que quedó en el segundo puesto, el primer regidor, el que quedó en el tercer puesto, el otro regidor, ¿no? Y al final los jóvenes, o sea, si bien en un inicio pertenecían a una plancha política, luego los quitan. Entonces, ¿qué presentamos nosotros como jóvenes? Para un poco motivarnos, ¿no? Era de que se deje de lado el tema de ser como una pequeña de excusa o de fuego de conozcan en la parte final, sino que nos den prioridad, que estemos entre los primeros lugares en cada plancha política. Pero eso tiene una base, ¿no? ¿Y cuál era la base? Es que cada grupo político tenga su propia escuela de formación política, tenga su propia escuela y de que mínimo que sean partidarios jóvenes de 3 a 4 años para que puedan involucrarse, ¿no? Que tengan que tener una demarcación, que tengan que tener unos valores, unos criterios, ya sea del partido político y también como persona. Y también se involucraba un parte el tema de una aula psicológica, ¿no? Que cada partido político tenga un área psicológica para que ayude a fortalecer a cada futuro político, ¿no? Y que de esta manera yo creo que debería generalizarse un poco, ¿no? Hemos visto muchos casos, hubo un caso muy recordado, por ejemplo, un estudiante de psicología que mató a muchos jóvenes en su universidad, ¿no? La Universidad de San Marcos. Entonces, a veces nosotros suceden casos, y en este caso la política, que cuando vemos dinero, nos tientan a la corrupción. Y sobre todo eso pasa con los jóvenes, ¿no? Un joven que no tiene un estatus económico definido, una línea definida de formación, va a tender a caer en estos fines. Entonces yo creo que la desmotivación viene también, si es que no hay apoyo, un joven se desmotiva, si es que lo eliminan, un joven se desmotiva, ¿no? Y la motivación personal es el entorno y las personas que te rodean. Muy bien. También quería preguntarle a Daniel qué opina sobre este tema, ¿verdad? ¿O qué le diría en todo caso a los jóvenes que, como decía Luis, se sienten desmotivados de ingresar al tema político precisamente por todas estas situaciones y porque además sienten que como que la política está demasiado sucia, ¿verdad? Desde hace
varios años las consultas, las encuestas revelaban que a los jóvenes les interesaba poco la política precisamente por estos temas. Bueno, en verdad de acuerdo con Luis respecto a lo que tenemos que generar en los jóvenes, la motivación, la participación, la escuela de formación política es algo esencial. Lo que ahí yo discrepo un poco es el tema de los valores que siempre va a ser bastante subjetivo, y lo hemos visto porque, por ejemplo, el tema de los valores para un grupo conservador es la religión, mientras que para otro grupo son antiderechos. Entonces el tema de los valores siempre creo que tenemos que tener claro que tiene que ser para siempre derechos humanos hacia arriba, y para no mezclar ese concepto bien. La escuela de formación política me parece increíble y esencial, dicen eso sí, creo que todos los partidos políticos debemos tenerlo. El Nuevo Perú lo ha hecho, hizo también que Fuerza Popular lo ha hecho, pero bueno, para todos los jóvenes que se están desmotivando por la política, entendemos que lamentablemente nuestra manera de hacer democracia hoy en día, nuestra manera de hacer política hoy en día es aburrida y no es la manera más efectiva, no está generando cambio necesario que debemos, y en verdad no está siendo representativa. O sea, hoy en día todo ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, las empresas han evolucionado, pero la manera de hacer democracia no ha evolucionado. No tenemos una manera efectiva, en verdad, de representar a las comunidades, y simplemente termina siendo la voz de los congresistas que simplemente hablan de lo que ellos quieren. Entonces, este sistema tiene que mejorar. Esperemos que la reforma política lo cambie, pero para eso tienen que involucrarse. Pero para eso también tenemos que cambiar. También Luis habló del tema de la salud mental, que es la psicología. Nosotros como seres humanos, como especie, tenemos demandas, necesidades, no solamente económicas, sino también tenemos necesidades psicológicas, que son vivir en comunidad, vivir en armonía. Es importante que tengan esas necesidades cubiertas, porque si no vas a entrar simplemente para conseguir esas necesidades, para poder conseguir el afecto que necesitas, para poder conseguir la atención que necesitas. Y también, si es que eres una persona que eres adicta al dinero, obviamente vas a entrar ahí eventualmente para poder conseguir dinero. Necesitamos gente que esté satisfecha, a pesar del ambiente donde esté, trate de luchar por lo que sea, por sus derechos, porque tenga una capacidad de indignación, pero que sienta que no necesita ser millonario ni tener el mejor carro posible para ser feliz y para estar satisfecho. Que simplemente su lucha es su motivación principal. Luchar por la gente que representa debe ser su motivación principal. Entonces, creo que eso es bastante importante, y por eso creo que desde mi parte, yo creo firmemente en un cambio sistémico, que esta crisis que tenemos política es la misma que la crisis ambiental que tenemos también, es la misma que tenemos en la crisis de salud, y es todo porque es un problema sistemático. La crisis de consumismo, la crisis de capitalismo, la crisis del sistema en que vivimos. Yo sí creo firmemente en un cambio de una constitución, y que una constitución que necesitamos que sea inclusiva, con los pescadores artesanales, con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, con la comunidad LGTBI, con las mujeres, que en verdad el tiempo cambia, los momentos han cambiado. Desde hoy hasta hace 5 años yo era una persona distinta. Si me preguntabas un tema, yo te iba a decir algo completamente diferente hace 5 años, y hace 10 años más, y creo que todos hemos evolucionado en estos últimos años. De esa misma manera como vamos evolucionando como personas, también nuestra constitución tiene que evolucionar, para una que esté enfocada en las personas y que no esté enfocada en la adicción al dinero y simplemente la acumulación de riquezas como única manera de bienestar y necesidad humana. Muy bien. Alesia, si ya es todo un tema, si ya es toda una lucha de los jóvenes ingresar a la política y lograr puestos importantes, como decía Luis, para las mujeres creo que es todavía también un poco más difícil, ¿verdad? Se ha discutido mucho ese tema de la ley de alternancia, por ejemplo, para que se logre un mejor posicionamiento de las mujeres en las listas electorales, al igual que en el caso de los jóvenes. ¿Qué opinas tú de todas estas luchas que también tienen las mujeres, en especial las jovencitas como tú? Bueno, las mujeres tenemos también un lugar en la mesa del debate. No dejemos que nos quiten ese lugar, no dejemos que otras personas los llenen. Nosotras también tenemos mucho que aportar a nuevas leyes, sobre todo porque desde nuestra perspectiva hemos sentido históricamente una exclusión sistemática por parte del patriarcado y bueno, otras tendencias sociales que han hecho que poco a poco vayamos alejándonos del espacio público. Creo que hacer política no solamente es postular un cargo, no solamente es ser congresista, ser presidente u ocupar un cargo público. Hacer política es
ir a votar cada 5 años. Hacer política es investigar sobre quiénes vas a votar. Hacer política también es ir a marchar por una ley inconstitucional. No solamente es tener un curul o tener un sillón presidencial. Sí, efectivamente, como tú dices, hay muchas leyes que intentan cada vez darnos más esa voz dentro del debate. Me parece súper útil y súper válido de que también se aprecien todas nuestras perspectivas, precisamente por todo lo que hemos pasado a las mujeres a lo largo de la historia para poder participar. Y bueno, no en esa línea va mi comentario. Es necesario que se incluya la participación femenina en política, no solo en política, sino también en deportes, en economía, en los negocios, darnos una silla en la mesa para poder discutir. Creo que ambos géneros pueden aportar cosas relevantes al debate. Y no se trata de estar uno por sobre otro, sino ambos colaborar desde nuestras perspectivas, nuestras opiniones y desde nuestras experiencias también hacia la consolidación de mejores leyes y crear un espacio también, al menos yo como futura política, ¿no? Me veo en la política, me gustaría crear un espacio para que niñas que quieran entrar en política encuentren el camino asfaltado, ¿no? Y no este camino en trocha. Muy bien. Para los tres quería preguntarles, a propósito de que se viene ya unas nuevas elecciones generales, ¿cuál creen ustedes que debe ser el tema de agenda que aborde este grupo social, que son ustedes los jóvenes? ¿Cuál sería el principal tema de agenda que debe contemplar, por ejemplo, un plan de trabajo, un plan de gobierno de los futuros representantes o el presidente del país, sabiendo además o teniendo en cuenta que estamos en una situación de crisis económica que ha afectado a todas las familias, y en especial también a los jóvenes? Por ejemplo, hablamos de cifras de desempleo que los dejan a ustedes fuera, ¿no? de las oportunidades. Si pensamos, por ejemplo, en los egresados o los chicos que todavía están cursando los últimos ciclos de universidad, con toda esta situación, ellos están viendo un poco el panorama complicado de aquí a unos años porque no van a tener la oportunidad que esperaban. Entonces, ¿qué creen ustedes que debe ser la prioridad a tomar en cuenta en estas elecciones, o que se debe entrar en el debate de los candidatos? Empezamos con Daniel. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que va a ser ahora, y bueno, que ya está empezando en el Perú, es la expansión del movimiento conservador. Lamentablemente lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil. Es un movimiento en verdad anti-ciencia, anti-hechos, anti-realidad, que simplemente es una expansión de un movimiento religioso que está usando la lucha de las mujeres, está usando la lucha de las comunidades LGBTI, está usando las luchas de derechos básicos, como si fuera debatible uno, y usándola para poder entrar al gobierno y poder meter sus propios intereses. Y esos intereses son en contra del sector ambiental, en contra del sector juvenil, en contra de todos los sectores. Entonces, a mí me parece que ese es el principal peligro. Ya lo hemos visto ahora acá con Cristian Rosas, con Julio Rosas, con Philip Butter, que simplemente buscan este mensaje de la familia para poder meter sus agendas distintas ahí. Ese me parece el principal problema. Y yo creo que eso tenemos que hacer un frente bastante fuerte, los jóvenes principalmente, de que los derechos no son negociables. Y otro tema que creo que es importante que esté levantado en la agenda es el tema ambiental. ¿Por qué? Porque la crisis que tenemos hoy en día, la pandemia, es por un virus. Los virus salen por problemas ambientales, por problemas 100% ambientales. Por la deforestación genera la zoonosis y genera la llegada a los humanos y las mutaciones de los virus a las especies. Ya se ha dicho, si seguimos deforestando como deforestamos, si seguimos destruyendo la biodiversidad como destruimos, vamos a tener una pandemia cada 2 a 3 años. Tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Cuidar la naturaleza debe ser una de las agendas prioritarias. Y por eso también debe tomarse ahora en tema de la reactivación económica un desarrollo sostenible.
O sea, en estos 200 últimos años que hemos tenido, la contaminación se ha agudizado, el aire que respiramos es ahora más tóxico que lo que hemos tenido en los últimos 100 años, y es importante que el tema de salud pública con el tema ambiental vengan de la mano, porque el tema ambiental es un tema de salud pública completamente válido. Entonces yo creo que el tema ambiental es una de las agendas principales que traería a la mesa. Muy bien. Alesia. Bueno, yo creo que todas las acciones del gobierno, del futuro gobierno y de los que lo sucedan, siempre deben estar orientados a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Y me quedo con uno de ellos, ¿no? Que es la educación. Creo que la educación es transversal a todos los sectores y va a colocar a las personas en las mismas oportunidades, ¿no? Se trata de darles a las personas las mismas oportunidades para que puedan ellas alcanzar sus objetivos personales, y ello se logra a través de la educación. Debemos mejorar infraestructura en colegios públicos, la calidad de la educación también, reformar la metodología de enseñanza de una tradicional a una más innovadora que fomente valores como el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación. Y muy de la mano de este tema de la educación también está la investigación. No podemos quedarnos atrás con las investigaciones que se hagan, ¿no? Sea en medicina, en ciencias sociales, en ciencias económicas. Creo que la investigación es un campo que nos va a colocar al nivel de otros países y hará que también que estemos ante los ojos del mundo, ¿no? Como me gustaría de que nuestro país saque una vacuna contra el coronavirus. Ahora creo que ha salido producto de investigaciones peruanas, se ha desarrollado una prueba para COVID que te da resultados en menor tiempo, y eso creo que ya es un gran avance. Y potenciar la investigación y la educación, habría que ampliar los presupuestos que se asignan para estos dos sectores. Muy bien, Luis. Tu audio, si puedes activarlo, Luis. Sí, perdón. Primeramente, para toda persona que va a postular algún cargo público, o nosotros también como personas que vamos a elegir a ese postulante, a ese candidato, ver primeramente su hoja de vida, que muestren, así como a todos nosotros, los futuros trabajadores del servicio público y privado, nos piden un CV, igual que muestren una hoja de vida, una declaración jurada donde esté sustentado totalmente, que sean documentos fehacientes, sea verídica la información, y decir sobre todo de que asumir un cargo público es un servicio, ¿no? Y yo me quedo con una frase de una santa: el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces hay que aprender a servir para poder vivir bien, para poder vivir en paz y tranquilo. Ahora, los que mencionaban, ¿qué otros proyectos debería priorizar tanto el Ejecutivo como el Legislativo? Es sobre todo la planificación de las ciudades también. Adicionaría lo que han agregado mis compañeros, ¿no? El Perú ha crecido de una manera desordenada a lo largo del tiempo. Se han creado diversos organismos, como el CEPLAN, que es el organismo que planifica las ciudades. El Ministerio de Vivienda ha tratado de fiscalizar a través de programas de incentivos con el MEF, lo que es ordenamiento territorial, lo que es planificación de suelo, lo que es un uso de recursos tanto de los impuestos tributarios, etcétera, pero nunca se ha planificado integralmente una ciudad, ¿no? ¿Cómo va a ser de aquí a 5 años? ¿Cómo va a ser de aquí a 10 años? Y es por eso que tenemos infraestructura ineficiente, ¿no? Se van creando elefantes blancos, obras y proyectos que duran 1 año, que duran 2 años, obras y proyectos que no son prioridades en distritos, sino que simplemente sirven para dar una fachada, una imagen a la autoridad. Entonces, priorizar un poco en la planificación de las ciudades. Y me quedo con algo que hace poco he escuchado. El Perú está gobernado por economistas y por abogados. Hay que intentar hablar en ese mismo idioma para poder crear un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo, ¿no? El Estado le cuesta un poco invertir en lo que es en las intervenciones urbanas, en las infraestructuras, en el espacio público, pero si le damos a conocer, si empezamos a hablar de que eso va a beneficiar y que va a crecer, que va a generar empleo, que va a generar estabilidad, que va a generar sobre todo una mejora de calidad de vida, empecemos a invertir en eso, ¿no? Empecemos a invertir en una planificación ordenada. Un poco recalcar eso porque en Piura, bueno, nosotros sufrimos el fenómeno del Niño en el año 2017. Fuimos una de las ciudades poco más golpeadas,
todo el Perú está dañado, pero Piura justamente por este fenómeno. Entonces, ¿qué generó eso a partir del Estado, no? La famosa reconstrucción con cambios en todo el norte del Perú, ¿no? Y vemos que hasta ahorita, el 2020, no se ha ejecutado prácticamente ni el 50%, ¿no? No tenemos hospitales, las vías no están todas completas, tenemos aún puentes en ejecución, o sea, es una reconstrucción de cambios a medias, ¿no? No tan prioritaria como si es debatir una ley de vacancia por un faranduleo, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Proyectos que se involucraron desde el año 2017 hasta ahora, es algo que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Después de eso hicieron planes de desarrollos urbanos que lo han hecho 2 empresas españolas, que justamente aprovechándose de esta coyuntura del COVID, donde no se pueden hacer audiencias públicas para poder debatir y mostrar el plan de desarrollo que va a ejercer sobre las ciudades 10 años, que por cierto, tanto las opiniones del Colegio de Arquitectos, Colegio de Economistas, las municipalidades, todos se han puesto en contra de esta aprobación porque tienen un montón de observaciones. ¿Qué dice el Ministerio de Vivienda? Se ha puesto firme en su posición de que los planes ya están bien hechos. O sea, Ministerio de Vivienda, donde la mayoría de integrantes son de Lima, no conocen la realidad de Piura, ¿cómo se atreven a decir que una planificación de una ciudad está bien cuando no se ha tenido participación de los piuranos? ¿No? Un poco de eso, ¿no? O sea, pongamos un poco de esfuerzo en la planificación de las ciudades que involucra todo, ¿no? Involucra sector educación, sector salud, sector agrario, sector de desarrollo económico, sector infinitos sectores, ¿no? Esa es una planificación ordenada y sostenible en el tiempo. Tu audio, Yuri. Sí, volviendo al tema inicial de este diálogo, un televidente nos recuerda sobre la posición de ustedes como jóvenes respecto a la difusión pues, de los audios que han llevado a esta crisis política entre el Congreso y el Ejecutivo. Si ustedes fueran parlamentarios, ¿cuál sería su posición ahora que se va a debatir ya la vacancia presidencial el 18 de septiembre? Empezamos con Daniel. Bueno, he escuchado los audios, bastante entretenidos. Creo que hay varias lecciones que aprender de esto. O sea, al parecer Karen se siente culpable, no sé de qué todavía. No. Lo importante de tener un círculo de confianza leal, literalmente los presidentes y todas las personas tienen secretarios, todas las personas tienen gente y un círculo de confianza con el que deben trabajar. Y ese círculo de confianza es importantísimo. En verdad lo que he escuchado, no he escuchado nada ilegal de Vizcarra hablar, y si es que hay algo se va a investigar y se le puede ver después de que sea presidente. Nada de que en verdad pueda tumbar abajo este gobierno. Entonces, me parece sinceramente un show, como mencioné al inicio también, y me da pena, en verdad. Sé que Karen, su esposo, trabaja en el ministerio, sé que su familiar había recibido dinero de Reactiva, pero o sea, literalmente su familia se ha visto beneficiada completamente con Vizcarra como presidente. Vizcarra la llevó a Palacio, y a pesar de todo esto, o sea, si ella hubiese grabado estos audios, en verdad, porque dice, pucha, el presidente está haciendo algo malo y tengo que mostrar a la gente lo malo que lo que está haciendo este hombre, lo entendería. Pero ella grabó estos audios simplemente por despecho, porque estaba molesta, porque estaba resentida ella misma, no porque en verdad le parecía que había algo malo haciéndose, simplemente porque quería salvarse el pellejo o cualquier cosita. Y eso me parece bastante desleal y bastante penoso, porque en verdad está trayendo bastante problema en un momento de crisis como el de ahora. Uh-huh. ¿Tú no respaldas entonces una posible vacancia? Por supuesto que no, para nada. Uh-huh. Muy bien. Alesia, ¿cuál es tu posición sobre esta? Sí, bueno, he escuchado los audios. Aparentemente se discute un delito de tráfico de influencias. Yo creo que no es novedad de que la política y la negociación son dos cosas que van de la mano, pero creo que esta negociación siempre debe ser transparente y por encima de la mesa, nunca por debajo. Como ya mencioné al inicio, me parece irresponsable de que se promueva una vacancia con la coyuntura actual. No hemos superado ninguna crisis económica ni ninguna crisis sanitaria, y ahora nos estamos enfrentando a una crisis política que va a ser más carga montón. Y bueno, pues la verdad es que la vacancia es una institución constitucional y como tal se debe seguir todo dentro de la legalidad.
creo que una vacancia express que no respete los plazos, que no respete el principio de presunción de inocencia, ni el derecho a la defensa, podría traernos serias consecuencias internacionales. Siempre todo dentro de la legalidad, dentro de la constitucionalidad, y darle garantías al proceso para que se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Muy importante. Claro. Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, si fuera parlamentario en esos momentos, es un tema de que sí se debería analizar, se debería tomar el tiempo debido, pero creo que tenemos otras prioridades. Creo que ahorita las prioridades son otras. En el sector salud está ahorita la prioridad con la coyuntura de esto del COVID. Sin dejar de investigar este caso, yo creo que se puede llevar y analizarse o justificarse después de que se deje su cargo, ¿no? Le falta poco tiempo, faltan cerca de 7 meses para que se elija nuevo presidente, y seguir buscando una estabilidad política es innecesaria a estas alturas, ¿no? Sería un poco ser egoístas con los familiares que están presenciando la muerte de mucha gente, ¿no? Con muchas personas que están padeciendo otras necesidades. Sería ser egoístas, creo. Ya que, como lo dicen mis compañeros, ¿no? Son audios que de repente no meritan una vacancia, pero sí una investigación, ¿no? Hay que darle prioridad a otros y, bueno, no estaría de acuerdo, ¿no?, en generar esta El inestabilidad presidente ha política. dicho que esto es un complot en su contra, y además que es como una estrategia del legislativo para permanecer un año más en el poder y tomar, digamos, por completo el poder y poder garantizarse una futura reelección. ¿Ustedes creen que hay este plan detrás de toda esta situación que se ha generado? Te pregunto, empezamos con Daniel. Sinceramente, no, o sea, de que Vizcarra quiere quedarse en el poder, No, no veo al contrario. Él ha dicho que el Congreso es el que pretende tomar el poder, ¿no? O sea, yo creo abarcar que todo el algunos poder. sí, o sea, de hecho FREPAP no lo creo. Sinceramente FREPAP me da mejor espina que lamentablemente Acción Popular, que era un partido tan bueno, y que ha perdido toda credibilidad con los representantes actuales que tiene. Sé que Partido Morado diría que no, pero sé que también les encantaría estar por un tiempo, a pesar de que actúen como los sabios del Congreso. Y, o sea, de hecho deben haber algunos que quieren estar más en poder, algunos de hecho tienen deseos presidenciales, pero no creo que sea. Y también hablando de Vizcarra, porque los mismos congresistas dicen que Vizcarra también quiere quedarse en el poder estancado, de que es un dictador, tampoco, no creo sinceramente que tenga intereses de quedarse también más tiempo. Alesia, ¿qué piensas tú? No, bueno, en mi opinión, Vizcarra no creo que tenga ansias de poder, más poder del que tiene. Yo creo que él ha visto la renuncia de PPK y su presidencia, bueno, como una continuación de gobierno, seguir ahí, tomar la posta como parte de una responsabilidad que tomó al asumir la primera vicepresidencia, pero no me parece de que Y de parte de los quisiera. congresistas, ¿crees que hay intereses particulares por ejemplo, de hacer algunas modificaciones para intentar reelegirse? Porque ya tenemos una ley que prohíbe la reelección congresal. Bueno, si hubiesen querido reelegirse, entonces no hubiesen aprobado la ley, creo yo. Pero bueno, este también es un nuevo congreso, ¿verdad? Exactamente. No, bueno, yo creo que los ciudadanos estamos haciendo nuestra labor de fiscalización. Queremos que nuestra clase política se renueve constantemente, y como prueba de ello tenemos el referéndum que hubo en 2018, en donde nosotros dijimos de que no queríamos reelección congresal. Definitivamente cada partido tiene sus propios intereses. Sería cuestión de que traten de quedárselos para ellos y velen más bien por el bienestar de la población. Luis. Yo empezaría diciendo de que creo que para algunos partidos políticos ya empezó sus campañas electorales, ¿no? Yo creo que ya se ve un poco inclinada la balanza quiénes son los partidos que más o menos van tendiendo tendencia a que hagan muchas reformas para sus beneficios, ¿no? Solamente me voy a mi caso, de mi departamento de Piura, que aprobaron para el partido político que estuvo en contra,
con respecto a que no puedan participar personas con procesos penales, así está, con sentencias penales, que es el partido de Fuerza Popular, ¿no? Justamente uno en contra y 2 abstenciones. Yo creo que para algunos partidos políticos ya están haciendo su campaña de esa manera, ¿no? Puede que haya parte de esto, y como lo decía Daniel, no creo que de todos los partidos políticos, pero sí creo que de parte de algunos de los que ahorita están en el Congreso, quieren hacer un poco de estos movimientos, ¿no? Un poco de tirar todas leyes a su favor. Uh-huh. Bien, para terminar ya con esta participación, quiero pedirle a los 3 que envíen un mensaje pues a la juventud en medio de este tema de coyuntura en el que nos encontramos, de crisis que de repente genera bastante incertidumbre en los jóvenes. Como decía, también hay bastantes jóvenes, por ejemplo, que están pasando por situaciones complicadas en sus familias, por temas de desempleo, por crisis, incluso pueden pasar por crisis emocionales. ¿Qué les dirían ustedes y a qué los incentivarían en esta situación de pronto para que se animen también a participar en política y en los cambios estructurales que necesita y que urgen en el país? Daniel. Bueno, creo que iría con una frase justo que Michelle Obama usa mucho y dice: cuando ellos caen bajo, tú caes alto. Creo que no tenemos, lamentablemente, al entrar a la política, muchos estamos condenados a repetirla, porque es lo único que conocemos. Literalmente lo único que hemos visto en la política ha sido estos shows durante todo ese tiempo. Entonces, cuando lleguemos a la política, los puestos que llegamos, lamentablemente estamos condenados porque es lo que conocemos. Pero miren también la política en otros lados, donde en verdad los debates son propuestas y donde los trabajos que se presentan son propuestas y la conversación principal son propuestas técnicas y evaluaciones, como lo que mencionaba Luis, la expansión, o lo que mencionaba Alesia también, de por qué los derechos de la gente cuando se levanta en protesta. No se queden callados y también piensen con el corazón siempre. Y acuérdense que la acumulación de riquezas no es bienestar. Tenemos que buscar otra manera de hacer bienestar humano y desarrollo social. Uh-huh. Bien, Alesia, ¿cuál es tu mensaje a los jóvenes? Yo mandaría 2 mensajes. El primero es que conozcamos nuestra historia, estudiemos nuestra historia. Un pueblo que no estudia su historia está condenado a repetirla. Y por otra parte, estudiemos y dediquémonos a nuestras profesiones. Si tenemos la oportunidad de estar en la universidad, estudiar una carrera, estar ahorita ya en una maestría, doctorado, incluso estar en el colegio, aprovechemos los estudios que tengamos, porque son esos estudios los que nos van a ayudar en un futuro a hacer política y a hacer una mejor política, teniendo conocimiento de todo lo que nos enseñan en el colegio, como instituciones públicas, matemáticas, ciencias, tantas materias que son importantes y que no se toman en cuenta al momento de legislar. El cambio empieza por nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que tomar iniciativa para promover los cambios que queremos ver en el futuro. He creado junto con otras amigas una organización de formación política, se llama PIOD, son las siglas de Political Youth Organization for Democracy, y los invitamos a todos a participar con nuestros programas para enterarse más de cómo es la situación política de nuestro país, formarnos políticamente para tomar acción. Excelente. Luis, ¿qué le dirías tú a los jóvenes en estos momentos? Bueno, primeramente esperando que esté muy bien de salud, muy a pesar de la coyuntura que estamos viendo de esta pandemia. Decirles que la política no es nada malo si es que lo sabemos usar bien. La política no es para como se dice, ¿no?, llenarse el bolsillo de plata, ni tampoco, perdón, es algo para meterse a ensuciar, ¿no?, y su imagen ni nada de eso. La política justamente para nosotros es para iniciar cambios, para ejercer movimientos, para ejercer luchas, para ejercer esa movilidad que nosotros buscamos de mejora, ¿no? Decirle eso a los jóvenes: involúcrense de lleno, sigamos aprendiendo. Hay una frase que me ayuda mucho: los jóvenes tienen la energía, pero los mayores conocen el camino, ¿no? Justamente a estos mayores, si nosotros escuchamos hablar a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, de los cambios que quieren hacer, cómo quieren manejar las cosas, son muy buenas. Aprendemos de ello un poco la sabiduría y la experiencia que tengan, y nosotros pongámosle la energía. Ayudemos
a hacer cambio, ayudemos a hacer política y ayudemos a hacer un buen Perú. Bien, chicos, muchas gracias por su participación, bastante importante el día de hoy en nuestro espacio informativo para conocer un poco la posición de ustedes, ¿verdad? Porque muchas veces todos discuten, se van a los que hablan de experiencia, como decía Luis, pero ¿qué hay de los jóvenes? En realidad ustedes también necesitan ocupar estos espacios de representación política a nivel nacional y de verdad muchas gracias por tener estas ideas tan claras y ya los vemos pues pronto allí en el espacio público discutiendo sus ideas y les deseamos los mejores éxitos del mundo en los caminos que ustedes emprendan. Gracias a Albricias TV también por transmitirnos a través de Telecable Smart Perú y a los televidentes que nos siguen a través de esta plataforma. Gracias a ustedes y con nosotros será hasta el día lunes. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.